Así suena el Padre Nuestro en arameo, la lengua que habló Jesús. En el convento de San Sergio, de comienzos del siglo IV, tan antiguo que la piedra del altar tiene la misma forma semicircular de los altares paganos. Está en Malula, un pueblo pintoresco de casas colgadas de la montaña. Domina el pueblo la cueva de Santa Tecla, una de las primeras santas, del año 45. Malula significa entrada. Le da nombre al pueblo el desfiladero, el estrecho paso en la montaña que hay junto a la cueva de la santa. Según la tradición, apareció milagrosamente para que Tecla escapara de los soldados romanos que querían matarla. Tecla era discípula de Pablo de Tarso. San Pablo experimentó en estas tierras sirias la conmoción espiritual que lo derribó del caballo, camino de Damasco, para convertirlo de perseguidor en propagador del cristianismo. Experiencias espirituales intensas, milagros e historias de martirio jalonan la geografía de esta tierra. También la música es muy antigua. Los himnos siriacos cristianizaron la música pagana aramea y surgió la tradición de las corales que perdura hasta hoy. Esto es un mensaje en sí mismo, que nuestras raíces son raíces profundas. Vienen de las mismas raíces de Jesucristo en su propia tierra. Tratamos de decirle a la gente que nosotros comenzamos el cristianismo desde esta zona y que trataremos de conservar esta herencia lo mejor posible para siempre. Tener algo de diferente y particular nos liga a la historia. Tenemos un sentimiento especial sobre nuestra historia. Sentimos que, a partir de nuestra tradición propia, podemos crear nuestra identidad para el futuro. La Iglesia de Siria goza de buena salud, disfruta de una libertad razonable, vive en paz con sus conciudadanos musulmanes y la forman comunidades cristianas vivas y jóvenes. Tengo 16 años. Estoy contenta porque en este grupo podemos expresar nuestro cristianismo en palabras y en comportamiento. Para mí es un honor ser cristiana oriental. En esta iglesia griego-católica el celebrante mira al altar, no al pueblo, como en el rito latino, y los himnos son en griego. Es uno de los 11 ritos cristianos distintos que perduran en Siria y en todo el Oriente. Relaciones cordiales entre las iglesias, pero poco trabajo conjunto. Fuerza y debilidad del cristianismo oriental, tan variado y rico, pero tan disperso. Hemos descubierto el valor del cristianismo en nuestra vida. Por eso, al casarnos, hemos decidido tener siempre presente a Jesús. Y eso lo hemos transmitido a nuestras hijas, no con palabras, sino con hechos. Rezamos juntos, celebramos las fiestas religiosas y así sentimos que formamos parte de la Iglesia. Y esto lo transmitimos a nuestros hijos de manera espontánea. Si los niños ven a sus padres rezando, hacen igual. No les obligamos, pero lo transmitimos de forma espontánea. En cuanto al futuro, nosotros cada vez somos más minoría. Los jóvenes se van al extranjero por trabajo o estudios y se reduce el número de cristianos. Nosotros seguimos. Los que nos quedamos seguiremos porque nosotros nos enorgullecemos de nuestra arabidad y de nuestra cristiandad. La continuidad del mensaje cristiano está amenazada por la sangría constante de población. Se van los más jóvenes y preparados. La sensación de no tener un futuro es terrible. La juventud siente que nuestro futuro no es de aquí y los que pueden tener un pasaporte se van. Segundo, los cristianos no tienen muchos hijos. Es como en Europa, 2 o 3 máximo.
Nuestra Señora de Seinaya, cerca de Damasco, es el lugar más visitado de Siria por los cristianos. Un monasterio griego ortodoxo, la confesión mayoritaria del país, al que acuden también muchos musulmanes para pedir dones relacionados con la maternidad y la familia. Los matrimonios mixtos son fuente de problema para los cristianos, que los rechazan mayoritariamente, aunque pocos lo reconocen. Es un problema religioso porque tenemos legislaciones religiosas distintas entre cristianos y musulmanes, pero es también un problema civil porque no hemos creado hasta el momento la posibilidad de un matrimonio civil. No existe esa tercera opción, lo que obliga a casarse o según la legislación cristiana o según la musulmana. Además, la ley musulmana no acepta que una chica musulmana se case con un hombre cristiano. Y una mujer cristiana que se casa con un musulmán, si sigue siendo cristiana, no tiene derecho a la herencia. Los cristianos negocian ahora mejoras en la legislación y muchos apoyan el matrimonio civil. Personalmente, estoy a favor de los matrimonios civiles que darían a los ciudadanos una igualdad, aunque su religión sea diferente. Los dirigentes cristianos sirios mantienen una relación cordial con el gobierno, controlado por otra minoría, la de los alauíes. Aquí en Siria hay la ciudadanía que incide, no la religión. Efectivamente, en los pasaportes, en la cédula siria, no hay la religión. Hay el nombre de la familia, la ciudadanía. Luego, donde hay el título de la religión, el gobierno sirio, en la constitución siria, ha cancelado esto, porque no hemos querido que hay una distinción entre cristiano o musulmán o judío o alguien. Hay insistido solamente sobre la ciudadanía. Para mí, que he probado otras naciones como Jordania, Palestina, Egipto e incluso Líbano, en Siria, para mí, son las relaciones mejores en las cuales todos están dentro de una misma sociedad, con mucho respeto y, digamos, incluso cooperación. Actualmente, con este gobierno, los cristianos estamos, yo diría que un poco mimados. Las iglesias de Oriente en Siria, si queremos construir un templo, el gobierno nos da un terreno gratuito. No pagamos la electricidad ni impuestos. Tenemos una situación especial. Los curas no hacen el servicio militar. La iglesia de Siria tiene toda la libertad, excepto una cláusula, y es que un musulmán no puede convertirse nunca en cristiano en los registros, pero un cristiano puede convertirse en musulmán en 2 minutos. No todas las experiencias cristianas tienen en su horizonte la conversión. Deir Musa es un lugar original. Para llegar al monasterio, 80 kilómetros al norte de Damasco, hay que ascender 750 escalones labrados en la piedra. Está muy claro para los que vienen que no aceptamos el convertirlos porque queremos respetar a la gente en su religión. Hay un muro en la iglesia, el que mira a la Meca, donde hemos colocado en árabe la frase «En el nombre de Dios clemente y misericordioso», para que cuando nuestros amigos musulmanes vengan, puedan rezar ahí. La iglesia es del siglo XI y estuvo años abandonada hasta que en los 80 se comenzó a recuperar sus frescos y se instaló una pequeña comunidad basada en el trabajo manual, la acogida al visitante y el cuidado de la vida espiritual. Todo el mundo es bienvenido a la austera vida del monasterio, con la sola condición de compartir su trabajo y de participar en su meditación. Nuestro objetivo es que los que vienen se pregunten y encuentren el sentido de su vida, y en ese momento de silencio, de oscuridad, de compartir, después de leer el Evangelio, tal vez Dios quiera actuar y entrar en sus corazones. Nosotros hacemos nuestra parte y dejamos a Dios que haga lo demás. La historia de la Iglesia Oriental está salpicada de momentos de dolor, como el genocidio de la comunidad armenia que costó la vida a más de 1 millón de ellos en Turquía en los años 20 del siglo pasado. Muchos escaparon a Siria,
que ha acogido a lo largo de los siglos oleadas de inmigrantes que huían de los diferentes cataclismos políticos. Ahora, para nosotros la bomba más grande en este tema es el caso del Irak. Del Irak, con lo que oímos, con lo que nos cuentan, verdaderamente es una catástrofe. Y una catástrofe especialmente para los cristianos. La persecución a las comunidades cristianas en Irak ha hecho perder a la Iglesia caldea más de la mitad de sus fieles. Los cristianos están saliendo de Mosul porque hay reivindicaciones para convertir el país en un Estado islámico. Están expulsando a los cristianos de Mosul y de otras partes. Yo soy caldeo. Vivía en Aldora, en Bagdad. Y allí saltó la primera chispa de la guerra contra los cristianos hace 2 o 3 años. Yo viví esa situación día a día. Hubo secuestros, asesinatos, miles de casos. La televisión lo contó, pero nadie le dio importancia. La historia de los refugiados iraquíes es un lamento único a varias voces, que comienza con amenazas y la imposición del velo a las mujeres, hasta que el secuestro o la muerte de un hermano o de un hijo les empuja a dejarlo todo sin esperanza de volver. No saben quién está detrás de la última oleada de violencia anticristiana y recuerdan que comparten el destino dramático del resto de los iraquíes. El señor Bush, cuando fue a Irak, dijo hacerlo en nombre de Jesucristo, pero Jesucristo no estaba en su corazón, porque no iba por Jesús, iba por el petróleo, por la política, por la ocupación, iba por conseguir un nuevo Oriente Medio, tenía otras ideas. Bin Laden, cuando habla del Islam, no es un musulmán el que habla, es un fanático que no sabe nada del Corán ni del Islam. Y me pregunto si vive el Islam como un verdadero musulmán, porque nosotros en Siria sí conocemos a los verdaderos musulmanes, gente que canta alabanzas a Dios todo el día. No puede hacer mal al hombre. Y se dice muy claro en el Evangelio de San Juan, no puedes amar a Dios y hacer mal al hombre. Si en algún lugar se ha matado en nombre de Dios, ha sido en el Líbano. Hoy, 18 años después del final de la guerra y en medio de una paz siempre frágil, se sacan algunas conclusiones. La guerra en el Líbano tuvo un color religioso, pero ahora nos damos perfecta cuenta de que lo importante fue la política. Creo que ahora los libaneses, todos los libaneses, tienen la firme decisión de no volver a la guerra. Lo que hemos podido aprender, viendo destrucciones como esta de aquí, lo que esto nos recuerda, es que no queremos volver a la guerra. Salima es un pueblo del monte Líbano donde drusos y maronitas viven juntos desde hace siglos. Aquí, al comienzo de la guerra, los falangistas asesinaron a 72 drusos. Después, los drusos dinamitaron 83 casas cristianas. Hoy, todos hablan de reconciliación. Tengo muchos amigos cristianos. Algunos de esos amigos cristianos son mejores que los drusos, realmente. Antes de la guerra, drusos y cristianos vivíamos en paz y caridad juntos. La mano extranjera fue la causa del odio y el enfrentamiento. Ahora que los extranjeros se han ido, volvemos a ser buenos vecinos. Pero el regreso de los vecinos cristianos está siendo muy lento. Hasta ahora, en toda la montaña libanesa, una minoría, el 20% de los cristianos, ha vuelto aquí, a la montaña. El 80% restante no ha regresado todavía. Seguro, nos hemos reconciliado. Yo personalmente sí. Nos hemos reconciliado. Pero hay gente que tiene miedo, sinceramente. Hay quien me dice, no quiero volver, tengo miedo. Otros dicen, sí, vuelvo a Salima. La guerra que sufrimos ha dejado profundas heridas en las almas que todavía no han cicatrizado. Una gran parte de los libaneses entiende perfectamente que la guerra no fue una guerra sectaria entre musulmanes y cristianos, sino una guerra política. Fue la